Que el Señor nos bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a pasar a la siguiente escena en esta maravillosa obra de Dios que estamos viendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos de nuevo a nuestro texto y recordemos lo que aprendimos o vimos en la escena anterior. El pasaje en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, es la historia de cómo Jesús sanó al paralítico de Betesda y cómo al hacerlo revela su identidad divina y cómo las figuras o sombras del Antiguo Testamento, específicamente en la ciudad de Jerusalén, apuntaban a él como la verdadera respuesta de Dios al problema de la humanidad. En un contexto de engaño y religiosidad falsa, nuestro Señor Jesucristo hace su aparición a la nación judía. Tengamos presente que el contexto en el que usted y yo nos encontramos viviendo en este siglo XXI no ha cambiado mucho en comparación con el contexto al que vino nuestro Señor y Salvador hace ya más de 2000 años. Seguimos viviendo en un mundo engañoso, falso y religioso por naturaleza. Quizás lo que más nos diferencia de ellos sea que hoy se ha multiplicado y sofisticado aún más la maldad de los hombres. Pero seguimos siendo partes de una generación, de una humanidad corrompida, totalmente depravada e incapaz de producir su propia salvación. La gran mayoría de los hombres continúan reinventándose sus propias religiones en un intento por llegar a Dios por sus propios medios. Veamos entonces ¿qué tiene que decirnos el Señor en esta maravillosa obra en 4 escenas que estamos estudiando en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan? La revelación de nuestro Señor Jesucristo en este contexto no fue para reafirmar o reforzar la perversión del hombre, ni para proveer un visto bueno a la falsa idea de lucha por la supervivencia en la que vive la humanidad. Tampoco fue para proveer una especie de filosofía hueca e infernal en la que el hombre y Dios trabajan juntos para la salvación del pecador perdido que es el hombre. En ninguna manera, amados. El Señor vino para desenmascarar esa falacia infernal y mostrarnos el verdadero y único camino que nos lleva de regreso a Dios. En la siguiente escena, Jesucristo se revela como la respuesta divina a la mayor necesidad del cuerpo. Vamos a llamar a esta escena la pregunta del $1.000.000. Miremos el texto en Juan capítulo 5, versículos 6 al 9. Cuando Jesús lo vio acostado al paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Al ver a este hombre allí postrado, versículo 6, nuestro Señor se interesó por él. Y al conocer su historia de vida, le hizo una oferta inesperada.
pero a su vez la que tocaba a su mayor necesidad física y al sueño más grande de este hombre en los 38 años de su vida que llevaba buscando un milagro que cambiara su condición paralítica. ¿Quieres ser sano? Esa fue la pregunta del Señor. He aquí la pregunta del $1.000.000. Era como preguntarle a un ciego si quería ver o a un preso si deseaba su libertad. El Señor conocía la necesidad física de este hombre. Ahora bien, la respuesta del paralítico revela su ignorancia de aquel que ha venido a su encuentro, versículo 7. Pero también la necedad del hombre caído, del hombre muerto en delitos y pecados. Jesús no le estaba preguntando a este hombre por qué en 38 años no había sido sanado. Pero él, en lugar de limitarse a responder la pregunta, se entregó a dar una explicación que no se le había pedido. Muchos de nosotros somos como este hombre en innumerables ocasiones, hermanos. Mire la respuesta del hombre, la explicación que el hombre da. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso no fue lo que se le preguntó. Su respuesta nos recuerda también la condición a que ha descendido el hombre después de la caída de Adán y Eva, hermano. Total incapacidad o depravación radical. Ni siquiera para responder una pregunta tan sencilla como esa que el hombre era capaz. De alguna manera, este hombre nos está recordando la condición de la nación hebrea en los días del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no toda la nación ignoró al Señor, la mayoría de ellos sí. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Indiferencia, egoísmo, insensibilidad humana, total incapacidad para producir su propia salvación, eran las características de la nación hebrea y de su religión al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo hace ya 2000 años atrás. Han pasado 2000 y tantos años de eso y vivimos en un mundo que no solo ignora quién es Jesús, sino que es igualmente radicalmente incapaz de salvarse por sí mismo. Un mundo egoísta, insensible, indiferente ante el dolor del otro. Un mundo en el que la gran mayoría se resiste a reconocer su incapacidad y busca desesperadamente cargar en otros la responsabilidad por el estado en que se encuentran sus vidas. Eso era lo que estaba haciendo el paralítico y que trató de explicarle al Señor. Es como si le estuviera diciendo, yo no tengo la culpa de estar así, Señor. Es que no tengo quien me ayude a meterme al pozo. No tengo quien me ayude a descender al agua en el momento indicado para sanarme. Otros, aún peor, prefieren buscar en otros su salvación, ignorando de esa forma a Jesucristo. Ahora bien, en versículo 8, Jesús, note lo que hace, amado. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La respuesta de Jesucristo es una revelación más de la gloria divina. Noten que es también una acción soberana, un acto de misericordia y gracia divina. No vemos ningún mérito en el paralítico que obligue al Señor a tener misericordia de él. Al contrario, la manera en que responde a la pregunta de Jesús no es meritoria, sino más bien digna de condenación. Pero el Señor no le da lo que merecen sus palabras, sino lo inesperado. Este paralítico es un vívido retrato de la condición de depravación radical en que vive la humanidad. El paralítico, repito, no aportó nada al milagro de sanidad divina. Hubo otros casos en los que se demandó fe del individuo para recibir un milagro, pero no es este el caso del paralítico. ¿Cómo podría tener fe aquel paralítico en alguien que nunca había conocido y de quien aparentemente tampoco había oído decir nada?
Notemos además que aunque había una multitud de enfermos y paralíticos allí, Jesús no sanó a nadie más, sino solamente a este. En este milagro se revela también que nuestro Dios se reserva el derecho soberano de tener misericordia de quien quiere, y que finalmente los beneficios de la expiación y la gracia eficaz no aplican a todos los hombres, sino solamente a sus escogidos. Nuestro Señor no es universalista, así que nadie pretenda hablar de un evangelio universalista, en el sentido de que todo el mundo al final se va a salvar. Ahora bien, tengamos también en cuenta lo siguiente. Si Jesucristo hubiera sido un líder del movimiento apostólico moderno, lo que llamamos un pentecostal deformado, inmediatamente habría comenzado allí una cruzada de sanidad y milagros. Hubiera comenzado a profetizar, a reprender, a atar el espíritu de enfermedad y declarar sano a todos los allí enfermos. Luego terminaría pidiendo a aquellas personas que sembraran una ofrenda en su ministerio. Pero damos gloria a Dios que nuestro Señor no es nada de eso. Ahora bien, la razón por la que no sanó a todos no era impotencia, pues Él es todopoderoso Dios. Tampoco era indiferencia, pues Él vino a dar su vida por los pecadores. Entonces, ¿cuál era la razón? Respondo con pocas palabras. Esa no era su misión. Las sanidades y milagros daban testimonio de su identidad divina, sí, pero no eran la meta de su misión. Tampoco aseguraban que las personas sanadas serían finalmente salvas del pecado y de la muerte. Muchos vinieron a Jesús en busca de sanidad y alimento, y luego de recibir lo que buscaban, abandonaron al Señor o lo traicionaron. Tal es el caso del paralítico de Betesda. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. El siguiente detalle en esta escena es el siguiente, es como sigue. Jesús sanó al paralítico de forma instantánea y en día de reposo. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Eso fue escandalizador en aquel momento y lo sigue siendo en el presente. Jesucristo no se sujetó al ciclo biológico de la vida que fue alterado a raíz del pecado de Adán y Eva y que trajo la enfermedad y la muerte sobre la humanidad. Él rompe esos moldes y hace lo que es imposible para la religión. Con autoridad Jesús ordena al paralítico levantarse y echar a andar. Y lo hizo en día de reposo. Así culmina la segunda escena en esta maravillosa obra del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Jesús lanza la pregunta del $1.000.000 y luego revela que Él no es un charlatán. Él no solo puede hacer la pregunta, sino que tiene la respuesta que por 38 años la religión oficial le había negado al paralítico. Dos cosas son importantes en esta escena. Número 1, el hombre, al igual que su religión, son radicalmente incapaces de proveer salvación para el pecador perdido. Segundo, Jesucristo es el soberano Señor, capaz de tener misericordia de aquellos que Él quiere. Y es, además, la verdadera respuesta al problema de la humanidad. Les pido, amados, que no me abandonen en este maravilloso viaje por esta obra de Dios en el capítulo 5 de Juan. Venga conmigo a las siguientes escenas para ver la maravilla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Él nos bendiga y nos ayude en el resto de este día.